Introducción. Esta capa trata sobre el protocolo de transferencia de información desde capas adyacentes. Permite la comunicación entre aplicaciones en diversos sistemas informáticos de tal forma que sean transparentes para las aplicaciones. Funciones. La capa de presentación actúa como traductor de los dispositivos que necesitan comunicarse dentro de una red, y esta cuenta con tres funciones principales: el formateo de datos, presentación, cifrado de datos y comprensión de datos, como podemos observar en el esquema. Funcionamiento. Después de recibir los datos, la capa de presentación ejecuta una de sus funciones, o todas ellas, con los datos antes de mandarlos a la capa sesión. En la estación receptora, se toman los datos de la capa sesión y ejecuta las funciones requeridas antes de pasarlos a la capa aplicación. Clasificación. El primer sistema utiliza el código ampliado de caracteres decimal codificados en binario EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interface Code. Es un código estándar de 8 bits usado por computadoras mainframe IBM para representar los caracteres en la pantalla. El segundo utiliza el código americano normalizado para el intercambio de la información ASCII para la misma función. ASCII es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se utiliza en el inglés moderno. A continuación se presentan tres ejemplos de EBCDIC y ASCII. Estándares. Los estándares de la capa 6 también determinan la presentación de las imágenes gráficas, además de sonidos y películas. Los formatos son NGIF, NTIFF, que es un formato de archivo informático para almacenar imágenes de mapa de bits, y los archivos JPEG o JPEG, el MIDI, que es un estándar tecnológico que describe un protocolo, una interfaz digital y conectores que permiten que varios instrumentos musicales, computadoras y otros dispositivos relacionados se conecten entre sí, y el archivo MPEG o MPEG. Cifrado y comprensión de datos. La capa 6 también es responsable del cifrado de datos. El cifrado de datos protege la información durante la transmisión. Se utiliza una clave de cifrado para cifrar los datos en el lugar de origen y luego descifrarlos en el lugar de destino. La compresión funciona mediante el uso de algoritmos, fórmulas matemáticas complejas para reducir el tamaño de los archivos. El algoritmo busca patrones de bits repetidos en el archivo y entonces los reemplaza con un token, que es un patrón de bit mucho más corto que representa el patrón largo. A continuación se presenta un esquema del modelo OSI de la capa 6 llamada capa de presentación, donde se pueden ver sus funciones principales, ejemplos, los códigos que ocupa, patrones y demás funciones. Tal como se había dicho antes, las funciones principales del modelo OSI de la capa 6 son: formateo de datos. Lo efectúa funcionando como un traductor entre tipos de diferentes de códigos. Por ejemplo, para dar forma a texto, existe el código EBCDIC y el ASCII. Cifrado de datos. Protege la información durante la transmisión. Ejemplo, los datos de la tarjeta de crédito durante una transacción financiera. Comprensión de datos. Funciona mediante el uso de algoritmos para reducir el tamaño de los archivos y busca patrones de bits repetidos en los archivos. El patrón repetido reemplazado es un token. Es un patrón de bit más corto que representa un patrón largo. El modelo OSI también se ocupa del formato y la representación de los datos para que se pueda comprenderlos por el dispositivo receptor. Conclusión. Esta capa es para codificación y conversión de datos de la capa de aplicación para garantizar que los datos del dispositivo de origen puedan ser interpretados por la aplicación adecuada en el dispositivo de destino. Compresión de los datos de forma que puedan ser descomprimidos por el dispositivo de destino. Encriptación de los datos cuando se reciben en el destino.